Nuestro sistema óseo está formado por 206 huesos en total. A medida que un niño crece, el esqueleto humano crece junto a él, hasta lograr ser un adulto sano y fuerte. Están soportados para esculturas complementarias como lo son el músculo, ligamentos, tendones y cartílagos. Los huesos son los que dan forma a nuestro cuerpo, y así nuestro sistema óseo nos brinda la capacidad de estar de pie, caminar o cualquier actividad física. Sin nuestro complejo sistema óseo no seríamos nada, ya que los huesos se mueven en grupos, para así todos los seres humanos ser capaces de efectuar cualquier movimiento posible. Los huesos del cuerpo humano son tan importantes que protegen nuestros órganos internos. Los huesos de nuestro cráneo protegen el cerebro. Los huesos de la columna vertebral protegen la médula espinal. Los huesos del pecho protegen el corazón y los pulmones. Así que imaginemos los seres humanos sin huesos. Sería imposible la vida. La mayor parte de los huesos están separados por un cartílago. Composición del hueso. El 60% del hueso es inorgánico, contiene hidroxapatita, que lo conforma el calcio y el fósforo. El 30% es orgánico, está compuesto del colágeno y glucoproteínas, y el otro 10% restante es agua. Las funciones del hueso se clasifican en dos, las funciones mecánicas y fisiológicas. En las funciones mecánicas encontramos lo que es que el hueso da protección, condiciona el cuerpo humano y da soporte. En las funciones fisiológicas encontramos la producción de células sanguíneas y el metabolismo mineral. Los huesos largos tienen mayor longitud que ancho. Presentan una capa externa gruesa de hueso cortical y una cavidad interna donde se encuentra la médula ósea. Los extremos están formados de hueso esponjoso. Permiten movimientos amplios y rápidos. Conforman las palancas óseas. Huesos largos en el cuerpo humano son los huesos de las extremidades superiores e inferiores excepto la rótula, huesos de la muñeca y tobillo. Ejemplo: fémur, tibia, peroné. Huesos cortos. Tienen casi una forma cúbica y están formados principalmente por hueso esponjoso. Absorción y transmisión de fuerza. Movimiento de baja amplitud. La superficie externa está formada por una capa delgada de hueso cortical. Como ejemplo, tenemos el carpo y el tarso. Huesos planos. Están donde se necesitan protección o refuerzo las partes blandas del cuerpo. Forma y delimitada cavidad. Ejemplo: cráneo y costillas. Huesos sesamoideos. Se desarrollan en el transcurso de un tendón. Protegen el tendón de un desgaste excesivo. Ejemplo: los huesos del oído, martillo, yunque, estribo. Tipos de huesos. Hueso esponjoso o poroso. Como indica el término, se parece a una esponja. Se encuentra en el interior del hueso compacto. Está formada por una especie de red similar a una malla, compuesta por diminutos trozos de huesos denominados trabéculas. Los espacios de esta red están llenos de médula roja, que se encuentran principalmente en los extremos de los huesos, y de la médula amarilla, compuesta prioritariamente por grasa. Hueso compacto o denso. Es la parte sólida, dura y externa del hueso. Tiene el aspecto de marfil y es sumamente resistente. En su interior hay orificios y canales que llevan vasos sanguíneos y nervios desde el periósteo, la membrana que cubre el hueso, hasta las partes internas. Propiedades biomecánicas del hueso. Tenemos fuerza, rigidez y anisotropía. Anisotropía es la propiedad de un material donde se muestran características mecánicas diferentes cuando la carga se aplica en diferentes direcciones, como por ejemplo, en dirección transversal, 60 grados, 30 grados o longitudinal. Factores que afectan a la fuerza y a la rigidez. Tipos de carga que soporta el hueso. Tipos de fractura.
Cartílago. Es la cubierta elástica de nuestras articulaciones que cubren el hueso, reduciendo la fricción y permitiendo que los huesos se deslicen y giren unos sobre otros sin apenas desgastarse. El cartílago dota al hueso de una superficie bien lubricada, necesaria para favorecer las distintas posiciones articulares de nuestro cuerpo de manera cómoda y natural. Composición del cartílago. 60-80% de agua, bajo la forma de un gel coloidal firme del cual el cartílago se nutre por difusión. Su mayor contenido es una capa superficial y profunda. 40% colágeno. De la masa total 90%-95% es colágeno tipo 2. Su función es un marco para la fuerza-tensión. Proteoglicanos. 10-15% del cartílago. Su función, proveer resistencia a la compresión, productos de condrocitos, otras proteínas colágenas. Función del cartílago. Los cartílagos sirven para acomodar la superficie de los cóndilos femorales de la cavidad glenoidea de la tibia, para amortiguar los golpes del caminar y los saltos, para prevenir el desgaste por razonamiento y por lo tanto para permitir los movimientos de la articulación. Traumáticas, ocasionadas por golpes que conduzcan a la irremediable pérdida de un fragmento de cartílago. Condromalasias, cuando una mala alineación de la articulación nos lleva a sufrir roces que van debilitando el cartílago. Infecciosas, cuando el hecho de sufrir algún tipo de infección en la articulación ocasiona un daño en el tejido que forma el cartílago, llegando incluso a provocar un problema de artrosis con el paso del tiempo. Por ejemplo, según la clasificación de Odebrecht, las lesiones condromaláceas se clasifican en 4 grados. Grado 1, leve reblandecimiento del mismo. Grado 2, pérdida parcial de cartílago que da lugar a un desflecamiento. Grado 3, se produce una pérdida mayor pero no completa de cartílago. Grado 4, donde no hay cartílago articular y ya se está viendo el hueso. Si esta lesión continúa desarrollándose, podríamos enfrentarnos a una articulación atóxica, la cual provocaría muchos dolores, molestias y limitaría las actividades diarias de la persona que la sufre. Biomecánica del tendón. Cada tendón está diseñado para trabajar de una forma específica según la región anatómica. El tendón tendrá unas características específicas que se adaptarán a las demandas biomecánicas de cada estructura. El comportamiento biomecánico del tendón depende de su área transversal, es decir, cuanto mayor sea, mayor será su capacidad para soportar grandes cargas antes del fallo o ruptura. Con tendones con fibras más largas, la rigidez del tendón se mantiene, pero es más fácil que el tendón sufra fallos o ruptura al ser elongado. En estado de reposo, el tendón presenta una morfología en la que las fibras del tendón están entrelazadas entre sí, formando especies de olas o rizos. Esta morfología permite soportar tensiones sin que los tejidos sufran ningún daño al ser estirados. Cuando las fibras de colágeno se deforman, se alinean incrementando para soportar las cargas del tendón. Cuando la deformación ronda el 4%, las fibras son capaces de recuperar su forma al desaparecer la tensión. Pero si la tensión supera el 4%, los puentes de unión que existen entre las fibras empiezan a romperse, y al alcanzar el 8% de tensión se producen roturas macroscópicas del tendón. Por otra parte, las fibras de elastina son capaces de soportar una deformación del 70%. Su ruptura se produce cuando la deformación alcanza el 150%, es decir, son las encargadas de proporcionar elasticidad al tendón sin que éste se lesione. La estructura del tendón es jerárquica. Las fibras del colágeno se ordenan en matrices de 4 fibras para formar las microfibrillas. Estas se combinan para formar las subfibrillas, luego fibrillas y finalmente fascículos, los cuales forman la estructura tendínea macroscópica. El tejido conectivo laxo cubre los fascículos, endotendón y el tendón epitendón
El paratendón es un tejido conectivo laxo que cubre el tendón por sobre el epitendón, por lo que ambos se les denomina también paritendón. Ocasionalmente, tendones sometidos a mayores fuerzas de fricción pueden estar además cubiertos por vainas sinoviales, por sobre todo el paritendón, por ejemplo, tendones flexores de la mano. Estas vainas tendíneas tienen una capa fibrosa, que es la superficial, y una capa sinovial, que es la profunda. Las lesiones tendíneas son múltiples y pueden afectar una estructura específica del tendón, por ejemplo, la paratendonitis o el tendón completo, que es la rotura tendínea. A través de los exámenes radiológicos, ecotomografía y resonancia magnética, es posible determinar el tipo de lesión estructural y de esta forma indicar un tratamiento específico. El término tendinopatía, para referirse a las lesiones que no son roturas, expresión que se refiere a una enfermedad del tendón sin un diagnóstico estructural o histológico específico. En esta tabla se presentan algunos tipos de lesiones tendíneas. La lesión paratendonitis es inflamación del paratendón. Tendinitis, degeneración sintomática del tendón con disrupción vascular y respuesta inflamatoria reparativa. Puede presentar evolución aguda o subaguda. Su forma crónica es la tendinosis. Tendinosis, degeneración intratendínea secundaria a atrofia. Su disrupción vascular ni respuesta inflamatoria reparatoria. Es un proceso de evolución crónica. Paratendonitis con tendinosis. Inflamación del paratendón asociada a degeneración intratendínea. Rotura tendínea. Desgarro de los fascículos tendíneos producto de una laceración, que es corte o sobrecarga tensil. Presentan fases reparativas específicas. Desinrección tendínea. Arrancamiento del tendón en su unión al hueso. Éntesis. El proceso reparativo es normalmente a partir de una cicatriz, es decir, colágeno desorganizado que se deposita en el sitio de reparación. Después de una rotura tendínea a largo plazo, las propiedades estructurales de los tendones reparados no sobrepasan los 2/3 de los de un tendón normal y las propiedades mecánicas se deterioran aún más. Los tendones no cubiertos por vainas se benefician post-reparación de la inmovilización inicial y luego una movilización pasiva y activa. En esta otra tabla les presentamos las fases de reparación de las roturas tendíneas, que se dividen por etapa, tiempo y las características. La etapa de la inflamación dura días. Las características se produce infiltración de células inflamatorias, macrófagos y fibroblastos desde el epitendón. Las plaquetas crean un coágulo de fibrina alrededor de los cabos del tendón. Etapa de reparación, dura semanas. Se produce infiltración y proliferación de fibroblastos en el sitio de la lesión. Estos producen matriz extracelular rica en colágeno de tipo 3 desorganizado, formando la cicatriz reparativa. La etapa de la remodelación dura meses a años. Es la metaloproteínas de la matriz se desgradan del colágeno tipo 3, el cual es reemplazado por el tipo 1. Se reorganizan las fibras alineándose según las fuerzas tensil. Los ligamentos están compuestos por tejidos conectivo denso, con predominio del colágeno tipo 1, que es el 90% del peso seco. Presentan una estructura jerarquizada como en los tendones: tropocolágeno, microfibrilla, subfibrilla, fibrilla, fascículo y luego el ligamento. Las diferencias estructurales más importantes entre ligamentos y tendones son que los primeros son más cortos y anchos, tienen menor contenido de colágeno, mayor contenido de elastina, proteoglicanos y agua, y sus fibras de colágeno están menos organizadas. Al igual que los tendones, tienen baja vascularización y celularidad, predominando los fibroblastos. Biomecánicamente, los ligamentos presentan un comportamiento bioelástico similar a los tendones, y los factores que influyen en sus propiedades biomecánicas son los mismos. Las lesiones de ligamentos
que son los esguinces, se clasifican estructuralmente en 3 grados, clasificación que clínicamente se pueden correlacionar con el grado de inestabilidad de la articulación. Grado 1 o leve, es una rotura macroscópica de algunas fibrillas. El grado 2 o moderado es una rotura macroscópica parcial. Grado 3 o severo es una rotura macroscópica completa del ligamento. En los adultos, los ligamentos son las estructuras más débiles de la articulación, por lo que los esguinces son más frecuentes. En los niños con esqueleto inmaduro, la fisis son más débiles que los ligamentos, por lo que los esguinces son menos frecuentes. Los ligamentos tienen las mismas etapas de reparación que los tendones. La inmovilización excesiva durante el proceso de reparación es contraproducente ya que afecta la elasticidad del ligamento. Los ligamentos extraarticulares tienen una mayor capacidad de reparación que los intraarticulares. Esto se debe a que en los intraarticulares el líquido sinovial no contiene eritrocitos ni factores de coagulación, por lo que no permite una reparación directa de tejidos. Esto se puede observar, por ejemplo, en la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla, el cual, siendo intraarticular, no cicatriza espontáneamente a diferencia de otros ligamentos extraarticulares de la rodilla, como el ligamento colateral medial. El cuerpo humano tiene aproximadamente 650 músculos. Músculo esquelético. Mantienen unido el esqueleto con la ayuda de los tendones. Son los que le dan forma al cuerpo y lo ayudan con los movimientos diarios. A los músculos voluntarios se les denomina también estriados, porque están conformados por fibras, que tienen franjas horizontales que se pueden ver como con un microscopio. Sus fibras, además, se caracterizan por ser estrechas, largas y agruparse por miles o cientos. Poseen todos los componentes normales de cualquier otra célula del cuerpo, pero presentan dos diferencias. Una de ellas es que su número de mitocondrias, donde se produce la respiración celular, es mayor porque éstas deben suministrar la gran cantidad de energía que necesita el músculo. Ya la otra diferencia está en la existencia de miofrillas, también en un número mucho mayor al normal. Los músculos voluntarios son los mayoritarios, ya que son de 600 a 650 músculos que hay en el cuerpo. Son los que nos permiten realizar la función locomotora, en la que el sistema óseo es el componente pasivo y los músculos el activo, debido a que se contraen generando el movimiento. Como los músculos voluntarios están unidos al hueso, se les ubica principalmente en las piernas, los brazos, el abdomen y el pecho. Músculo liso. Están compuestos de células con forma de huso, angostas y alargadas, y de apariencia lisa. Es por eso que su otra dominación. Esto último porque carecen de estrías transversales, aunque muestran débiles estrías longitudinales. Se caracterizan por su acción involuntaria, la que es activada por el sistema nervioso y las hormonas. En la contracción misma, estos músculos funcionan de manera parecida a los esqueléticos, pero demoran más en contraerse. Además, los voluntarios pueden permanecer contraídos durante más tiempo, porque no se agotan fácilmente. Los músculos lisos se localizan en los órganos internos y en los grandes vasos sanguíneos. Así, las paredes del estómago y de los intestinos son ejemplos de estos músculos, ya que permiten descomponer los alimentos y moverlos a través del sistema digestivo. Músculo cardíaco. Se encuentra en las paredes del corazón, permitiendo que se realicen las contracciones rítmicas y potentes que fuerzan a la sangre hacia el exterior de este órgano. Este músculo presenta características especiales, ya que se podría decir que su estructura es estriada, pero su contracción es involuntaria. Las fibras musculares del corazón poseen mayor cantidad de mitocondrias, pues el corazón no debe dejar de funcionar. En cuanto a las contracciones, hay una diferencia entre el tráfico de señales nerviosas entre el músculo y el sistema nervioso, ya que éstas deben ser más continuadas y frecuentes. Si fueran frecuentes, el corazón podría agotarse y morir. Además, este músculo, a diferencia del estriado y del liso, requiere de 1 a 5 segundos para volver a contraerse. En esta imagen se puede ver la composición del músculo, que es el epimicio, perimicio, endomicio
fascículo, miocito, miofibrilla y al final el músculo. De ahí sale la sarcómera, de la sarcómera el miocito, luego la miofibrilla, el fascículo y al final el músculo. En cada articulación actúan diferentes músculos y en cada movimiento intervienen varios de ellos. Al más activo se le llama motor o agonista. Cuando el esfuerzo lo requiere, le ayudan los motores secundarios. Algunos autores llaman sinergistas a los motores secundarios, ya que lo colaboran a la acción del agonista. Pero otros autores prefieren reservar este nombre a los músculos que realizan una acción diferente, pero necesaria para la acción del agonista. Por ejemplo, para flexionar los dedos en la garra es necesario estabilizar la muñeca con extensión dorsal, siendo los músculos radiales, extensores de la muñeca. Los irguinistas de los flexores, el músculo agonista realiza el movimiento opuesto. Asimismo, hay veces que un músculo desempeña diferentes papeles en varios movimientos. Los músculos estabilizadores tienen un origen en el segmento fijo cercano a la articulación y una inserción en el segmento móvil mucho más alejada. Su línea de acción es casi paralela al hueso móvil y por lo tanto puede actuar como un poco de músculo motor y su función es fundamentalmente estabilizadora articular por el componente longitudinal de su fuerza, por ejemplo, el supinador largo de la flexión del codo. El músculo motor tiene un origen alejado en el segmento fijo y cercano en el móvil. La línea de acción cambia notablemente durante el movimiento articular. Se hace perpendicular al hueso móvil, favoreciendo mecánicamente el papel motor del músculo, por ejemplo, el bíceps y el braquial, anterior de la flexión del codo. Factores que afectan la fuerza muscular es la temperatura, hipertrofia, que es el entrenamiento, hipotrofia, fatiga, preestiramiento. Función de los tendones. Los tendones son estructuras anatómicas situadas entre el músculo y el hueso, cuya función es transmitir la fuerza generada por el primero al segundo, dando lugar al movimiento articular. En la unidad de movimiento básica, un músculo tiene dos tendones, uno proximal y otro distal. Los tendones y ligamentos poseen tres zonas específicas en toda su longitud. La número 1 es el punto de unión de músculo y tendón, se le denomina unión miotendidosa, es UMT. La unión tendón-hueso recibe el nombre de unión osteotenidosa, UOT. En la zona media o cuerpo de tendón, este a veces puede cambiar de dirección apoyándose en las poleas óseas. El tendón expuesto al aire se deteriora. A los 20 minutos pierde el 50% de su capacidad para sintetizar los componentes de la matriz y a los 40 minutos pierde el 100% de su capacidad. Función de los ligamentos. Es restringir la movilidad articular sobre los parámetros fisiológicos, estabilizando las articulaciones. Los ligamentos contienen mecanorreceptores y terminales nerviosas libres que a través de la propiocepción colaboran en el rol estabilizador de la articulación. Tipos de cartílago. Está el cartílago fetal, que puede contener vasos sanguíneos. Las abundantes células cartilaginosas fusiformes, redondeadas o incluso estrelladas, están distribuidas en modo parejo. El cartílago iliano, formado principalmente por fibrillas de colágeno tipo 2, posee condrocitos dispuestos en grupos. Existe pericondrio, este es el más abundante del cuerpo. Cartílago fibroso. Es una forma de transmisión entre el tejido conectivo denso y el cartílago iliano, con fibras de colágeno tipo 1. Se encuentra en los discos invertebrales, bordes articulares, discos articulares y meniscos, así como en los sitios de inserción de los ligamentos y tendones. Cartílago elástico, formado por colágeno tipo 2, tiene fibras elásticas, forma de epiglotis, cartílago corniculado o de Sartorini. Está en la laringe, el oído externo y en las paredes del auditivo externo y la trompa del eustaquio. Es amarillento y presenta mayor estabilidad y flexibilidad que el iliano. Del tejido muscular. Excitabilidad.
Propiedad también conocida como irritabilidad. Es la propiedad para reaccionar ante los estímulos físicos, químicos y mecánicos, que al actuar al excitar a las células motiva con ellas una determinada reacción. La reacción o respuesta de las fibras musculares ante los estímulos casi siempre es una contracción. Contractibilidad es la propiedad que tienen las fibras musculares para contraerse o acortarse cambiando de forma. La contracción puede ser voluntaria como los de los músculos esqueléticos o involuntarios. Propia de los músculos lisos y cardíacos. El músculo cambia de forma durante la contracción, sin embargo, su volumen permanece igual. Elasticidad. Es la propiedad que tienen los músculos de recuperar su forma original cuando se ha cambiado por acción de una contracción, tracción o compresión. Tonicidad. Es la propiedad que tienen todos los músculos de estar siempre semicontraídos. El tejido muscular en el organismo tiene diferentes funciones, como el generar calor. Cuando el tejido muscular se contrae, produce calor mediante un proceso llamado termogénesis, cuya función principal es el mantener la temperatura adecuada y correcta en el organismo. Estabilizar posiciones corporales. Las contracciones que realiza en el músculo esquelético permiten que se puedan realizar y mantener diversas posturas corporales como el sentarse y el estar de pie. Realizar movimientos corporales. Los movimientos que realiza todo el cuerpo, correr, andar, saltar, y los movimientos localizados, sujetar algo, mover la cabeza, son posibles gracias al trabajo en conjunto y a la coordinación de los huesos, articulaciones y los músculos. Almacenar y movilizar sustancias en el organismo. Lo primero se consigue gracias a la contracción continua de los esfínteres, bandas anulares del músculo liso, cuya función es la de impedir que se escape el contenido de un órgano hueco. La movilización de sustancias se pueden conseguir de muchas maneras. Por ejemplo, mediante la contracción del músculo cardíaco para expulsar la sangre, permite el recorrido de los alimentos y la bilis a través del tubo digestivo, o promover el flujo linfático mediante las contracciones del músculo esquelético. Fractura incomunicada. Cuando la fractura presenta múltiples fragmentos. Incurvatura. No son habituales y se producen en niños. No se trata de una rotura completa, sino de una deformación plástica del hueso. Vemos cómo tenemos como un semicírculo. Fractura segmentaria. Son aquellas en las que un segmento óseo se queda completamente aislado en los extremos. El mayor riesgo que presentan es la pérdida de irrigación sanguínea. ¿Vemos? Fractura en tallo verde. Propia de los niños. Es una fractura incompleta del hueso con una forma que recuerda a la de una rama verde a medio romper. ¿Qué quiere decir esto? Es similar a la de la curvatura, solo que al hueso se le rompe como un tallito verde, ciertas fibritas. Fracturas del hueso. Hablemos sobre las fracturas del hueso. El trazo es perpendicular al eje mayor del hueso. Es la fractura transversa. Dice que el eje es perpendicular del eje mayor del hueso. Lados perpendiculares. Fractura en ala de mariposa. Es un trazo típico cuando se producen fuerzas de doblado sobre el hueso. Presentan un fragmento intermedio con forma de cuña. ¿Vemos? Oblicua. El trazo tiene cierta inclinación sobre el eje mayor del hueso. Tenemos una inclinación del eje mayor del hueso. Fractura impactada. Ante una fuerza compresiva,
y sobre todo en la zona del hueso esponjoso, los fragmentos quedan comprimidos entre ellos. Vemos como la parte superior está como que encima del hueso. Fractura espiroidea. Suelen ser consecuencia de fuerzas torsionales y el trazo va en espiral alrededor del hueso. Vemos en espiral. Fracturas parcelo. Se trata de roturas de partes no esenciales o estructurales del hueso. Un ejemplo son las uvulsiones, que se producen cuando una fuerza muscular importante arranca la parte del hueso en el que se ancla el músculo. Vemos como si se cortara solo un pedacito del hueso. Fractura incomunicada. Cuando la fractura presenta múltiples fragmentos. Incurvatura. No son habituales y se producen en niños. No se trata de una rotura completa, sino de una deformación plástica del hueso. Vemos cómo tenemos como un semicírculo. Fractura segmentaria. Son aquellas en las que un segmento óseo se queda completamente aislado en los extremos. El mayor riesgo que presentan es la pérdida de irrigación sanguínea. ¿Vemos? Fractura en tallo verde. Propia de los niños. Es una fractura incompleta del hueso con una forma que recuerda a la de una rama verde a medio romper. ¿Qué quiere decir esto? Es similar a la de la curvatura, solo que al hueso se le rompe como un tallito verde, ciertas fibritas.